Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia, paz y gracia. Vamos confiadamente a nuestro Padre Celestial para bendecirlo, para santificarlo, para darle gracias a nuestro Padre amado por todas las maravillas que su amor nos manifiesta a nosotros sus hijos. Nos acercamos para bendecir a nuestro Padre, para expresarle nuestra honra, para expresarle nuestro amor, porque cada vez, en la medida que lo conocemos, más le amamos. Y por eso nuestro Padre Celestial es digno de toda honra, de toda gloria, de toda exaltación, porque Él es el Padre perfecto, es nuestro Padre amado. Lo bendecimos en esta hora y en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos al Señor, porque podemos acercarnos al Padre por medio de su unigénito Hijo, el Señor Jesús. Damos gracias porque hoy por medio de Cristo tenemos acceso al Padre Celestial. Gracias a Cristo Jesús podemos tener reconciliación con Dios y ser la familia de Dios. Por eso nos acercamos en la única persona que nos puede hacer esa unidad, esa unión, que es el Señor Jesús. Nos acercamos en la persona de Jesús al Padre, porque todo el que viene al Hijo va al Padre, todo el que honra al Hijo honra al Padre. Y por eso en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, nosotros nos acercamos esta noche en esta mesa para decirle a nuestro Padre que lo amamos, que lo adoramos, que lo bendecimos y que le damos gracias por toda la inmensidad de su amor para con nuestras vidas. Pero también le hacemos petición a nuestro Padre en esta hora de que su palabra sea enviada para que nos pueda alimentar, nos pueda iluminar, nos pueda sustentar la vida nacida del Espíritu, que nos pueda sustentar en fe. Y también es válido presentar las peticiones que cada uno de sus hijos tenemos en las distintas etapas de nuestra vida, de las cuales nuestro Padre ya es conocedor de todas esas necesidades, y le damos gracias porque de antemano ya esas necesidades están cubiertas. Esas necesidades ya nuestro Padre sabe cuáles son, y Él envía respuesta siempre oportuna para que nosotros sigamos provistos, sigamos guardados, confiando en que nuestro Padre siempre es nuestro proveedor. Por eso lo bendecimos, y la petición principal que hacemos en esta hora es que nuestros ojos sean alumbrados con la luz del Espíritu para poder ver a Cristo Jesús por medio de esta porción escritural, y que a través de las Escrituras podamos conocer más el misterio de Cristo, podamos conocer más al Señor Jesús, y nuestra alma siga creciendo en fe, nuestra alma siga creciendo en amor, nuestra alma siga creciendo en esperanza para seguir perseverantes esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alimentarnos, amados. Les invito a comer y a beber de Cristo Jesús, y lo vamos a hacer en las Escrituras, en el libro de Isaías, capítulo 22. Dice la palabra escrita en el nombre del Señor Jesús: profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije: dejadme, lloraré amargamente,
No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elán tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta, y desnudó la cubierta de Judá. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque, viste las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo, y contaste las casas de Jerusalén, y derribaste casas para fortificar el muro. Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Setna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy bien, amados, este es el capítulo 22 del libro de Isaías. Este libro que en el antiguo pacto es el apocalipsis del pacto de Dios con Abraham. Este es Isaías, es un libro apocalíptico, es un libro que está anunciando el juicio a todos los que rechazaron a Jehová, a todos los que rechazaron la ley, les vino un juicio. Por eso este libro continuamente está hablando de juicios a las naciones, y en cada capítulo Dios está juzgando una nación, pero también hay recompensas para los que amaron la ley. Pero en el capítulo 22 vamos a encontrar dos partes. La primera parte nos muestra la escritura que Isaías profetizó sobre el valle de la visión.
a quien le llamaban el Valle de la Visión. El Valle de la Visión es Jerusalén. A Jerusalén, Judá, la parte del sur, le llamaban el Valle de la Visión porque ella estaba en una colina rodeada por 3 valles. Entonces, la profecía es para Sión, para Judá, para Jerusalén, para Israel del sur, ya no para el norte, porque el norte ya le vino juicio, le vinieron los asirios. Le está viniendo una profecía a Judá, a Jerusalén, al Valle de la Visión, que es Judá, Jerusalén. ¿Y cuál es la profecía? La profecía es de juicio. La profecía es de Dios reclamándole a Judá. Dios exhortándole, diciéndole: no perdonaré su pecado hasta que muera. Entonces el juicio. Le está anunciando a Judá el juicio. ¿Y cuál es el juicio? Pues Dios le está diciendo que se va a levantar Babilonia. Babilonia va a venir sobre el Valle de la Visión y va a llenar de jinetes, va a llenar de carros el valle, va a llenar de espada, va a llenar de muertos a el Valle de la Visión, que es Judá, Jerusalén. ¿Pero por qué? Entonces vamos a ver por qué le vino ese juicio a Judá, que es el pueblo de Dios, que es donde estaba el templo, el tabernáculo, la ley, los sacerdotes, el Sión que David había establecido. Todo eso se desvió, se corrompió. Y por eso Dios le dice, por medio de la profecía, le dice: han hecho un pecado que no lo voy a perdonar hasta que ustedes mueran. Entonces ofendieron a Dios. Esta porción de Judá del Valle de la Visión, siendo el mismo pueblo de Dios, transgredió contra Dios, tanto que Dios le dijo que no los iba a perdonar ese pecado hasta que murieran en manos del hacha de las aguas impetuosas de los babilonios. Entonces, ¿qué le hicieron a Dios? Vamos a ver. ¿Qué le hizo su propio pueblo a Dios para que Dios le dijera esta profecía de juicio? Para que Dios le dijera: no los voy a perdonar hasta que mueran. Por eso dice: ¿y quién lo dice? Jehová de los ejércitos lo dijo: no les perdonaré ese pecado. ¿Qué pecado hizo Judá? Vamos a ver la primera parte. Entonces, se esperaría que las naciones transgredieran a Jehová, porque las naciones no conocían a Jehová. Se esperaría que las demás naciones sí ofendieran a Dios, porque las demás naciones no conocían quién es Jehová Dios. Pero que no se esperaba era que su propio pueblo, al que Dios se reveló, al que Dios plantó, sembró, cuidó, le permitió crecer por el desierto, los acompañó, se manifestó a ellos de diversas maneras, pues no se esperaba que su propio pueblo ofendiera a Dios, transgrediera a Dios, tanto que Dios le dijera: no les voy a perdonar ese pecado hasta que ustedes mueran. Entonces aquí es el mismo pueblo de Dios, el sur, la porción del sur, Jerusalén, Judá, Sión, el Valle de la Visión, quien ha ofendido a Dios, y Dios está airado, Dios está ofendido, diciéndole: le va a venir el juicio y no voy a perdonarlos hasta que ustedes vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿a quién le está hablando? A Jerusalén, le está hablando a Judá. ¿Qué dice la profecía? Dice que Isaías, cuando vio la profecía y la escuchó, dice: déjenme llorar amargamente. Dice que Isaías lloró profundamente, amargamente, porque vio adelantado 150 años atrás. Isaías vio lo que quería pasar a Judá. Dice que lloró amargamente, profundamente, por la destrucción que le venía a la hija de su pueblo, a Judá. Entonces, porque Dios le mostró por adelantado el juicio que le iba a hacer a Judá. Entonces dice que el profeta lloró amargamente. Dice: déjenme llorar, no me consuelen, estoy, como dijo Jesús, triste hasta la muerte, porque Dios va a hacer el juicio a su propia hija, a su propia Judá. ¿Por qué? Porque lo ofendieron. ¿Y por qué lo ofendieron? Pues no va a decir el capítulo. ¿Qué dice? Que van a venir carros. Dice: ahora como juicio te va a venir confusión, angustia, alboroto, te van a venir ejércitos, van a derribar el muro y ustedes van a clamar desde el monte. ¿Qué más va a ocurrir? Van a haber muertes, pero dice: no va a haber muertos por espada, van a morir de hambre, van a morir de sed. ¿Por qué? Porque ellos cometieron un pecado. ¿Cuál pecado?
no confiaron en Jehová. Ese fue el pecado que hizo Judá. Las demás naciones era por soberbia, altivez, rebelión, maldad, crueldad, idolatría, pero a Judá el pecado que Dios le dice que no lo perdonará hasta que muriera es porque Judá no confió en Jehová, no confió en Dios, porque Judá confió en sus propias fuerzas, porque confió en sus fortalezas de ciudad y no se refugió en Dios. Eso para Dios fue una ofensa, que su misma hija, como la llama Isaías, su hija, su esposa, su pueblo, no confiara en su hacedor, no confiara en su creador, fue una gran ofensa a Jehová. Por eso no confiar en Dios no está pleno, está mal no confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera que todos nosotros nos refugiemos confiadamente en Él, porque Él es todopoderoso, porque Él es nuestro Padre, porque Él todo lo puede, y que nuestra confianza sea absoluta en Él. Entonces acá vemos cómo Dios se ofendió con Judá, porque Judá, aunque ya había visto que sus hermanos del norte les vino el juicio por los asirios, porque el juicio primero ocurrió en Israel del norte, ocurrió cerca de 736, por allí en esas fechas, ya había ocurrido primero y a Judá todavía no le había pasado juicio. Entonces Dios dice, ¿cómo viendo ustedes que le hice juicio a sus hermanos las 10 tribus, le hice juicio a las naciones, ustedes no confiaron en mí, en mi palabra, sino que confiaron en sus propias fuerzas, confiaron y pensaron en hacerse un futuro sin Dios? Y Dios dice, ese pecado no se los va a perdonar, el no confiar en Dios. Por eso en los Hebreos vamos a encontrar que la misma escritura dice el apóstol Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerque a Dios debe creer que le hay, que hay Dios, y debe saber que Él es galardonador de los que le buscan. Así mismo lo dice la escritura. Dice, los que se acercan a Dios deben creer que Él es, que le hay Dios, que Él es viviente, que Él es poderoso, que Él vive, que Él es real. Y debemos acercándonos sabiendo que Él recompensa, que Él galardona, que Él es Dios presente. Entonces, ¿qué hizo Judá? No confió en Dios. Aunque vio lo que le pasó a sus hermanos, que fue terrible, lo que los asirios le hicieron al norte, lo que vieron algunos juicios que pasó con unas naciones como Edom, como los ismaelitas, los árabes, como los moabitas, ellos debieron, viendo todos esos juicios, correr mucho más a refugiarse en Jehová. Ellos debieron venir a su creador y a su hacedor para decir, líbranos de ese juicio. Pero lo que hicieron fue lo contrario. Creyeron en sus propias fortalezas, creyeron en sus propias fuerzas, creyeron con este mayordomo, que por eso Dios le hace también juicio, con Senad, que fue un mayordomo que da consejos equivocados. Entonces le dice, ustedes confiaron en su fuerza y no confiaron en Jehová. ¿Por qué? Porque aunque ellos también recibieron profecía de que se acercaba Babilonia, de que se acercaba un posible juicio, ¿qué hizo Judá? ¿Qué hizo el Valle de la Visión? Dice que no lo tomaron en cuenta, que no tomaron en cuenta la profecía, sino por el contrario, dijeron, si viene un enemigo, que venga, para eso vamos a fortificar el muro. Desconfiaron en sus fuerzas, confiaron en sus murallas, dijeron, vamos a contar las casas y vamos a derribar unas casas para fortalecer más los muros, para que no nos derribe nadie. Pero se le olvidó, a Judá se le olvidó que el muro de su protección no eran los muros, las murallas de piedra. Ellos olvidaron que la protección de Judá siempre fue Jehová. Jehová era su cerco, Jehová era su muralla, Jehová era su protector. Aunque pusieran murallas de hierro, de bronce, sin Dios esas murallas caen. Pues Judá creyó que haciendo los muros más fuertes, como Babilonia, que creía que por tener muros de 100 metros, de 25 centímetros de espesor, nadie la iba a derrotar, Judá cometió el mismo error, siendo pueblo de Dios, siempre sabiendo que Dios fue el que la protegió, el que la guardó en el desierto sin ningún muro, colocando nube de Dios. Ahora estaba confiando en sus muros,
Estaba confiando en sus murallas, en sus armas, en sus ejércitos, en sus guerreros. Estaba confiando en las provisiones que tenía y no se refugió en el Creador, Jehová de los ejércitos. Ese fue su pecado, no confiar en Dios. Por eso que nos dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. Juan 14: confíen en mi Padre y confíen en mí, que yo he vencido el mundo. No se turbe vuestro corazón, dice: confíen en Dios y confíen en mí. No teman, vengan confiadamente al Padre y pongan toda su confianza en Él, porque no confiar en Él es un error, es un delito. No confiar en Dios, sino confiar en vuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué hizo Judá? El valle de la visión, que Judá, Jerusalén, confió en su propia fuerza, en sus propias fortalezas, en sus propias murallas. Entonces dijo: hagámonos muros más fuertes. Si van a venir enemigos, pues hagámonos muros más fuertes, busquemos más armas, vamos a protegernos porque vamos a tener un buen futuro. Y dice que hicieron fiesta, dijeron: aquí nadie nos va a invadir, aquí nadie nos va a derrotar. Con esos muros, ¿quién va a pasar ese muro? No, hagamos fosos para sacar agua, hagamos pozos, tengamos agua por si nos sitian, porque nosotros tendremos un brillante futuro. Comeremos y beberemos y un día moriremos. Ese fue el pecado que cometieron, que ellos se jactaron en su propia fuerza, que ellos vislumbraron un futuro sin Dios. Y no hay futuro sin Dios, iglesia. No hay futuro sin Cristo. No hay eternidad sin Cristo. No hay mañana sin Cristo. Ellos cometieron este error y ahora la Escritura está ahí para que nosotros no cometamos el mismo error. No hay mañana sin Cristo, no hay futuro sin Él. Él mismo lo dijo: lejos de mí no pueden planear nada, no pueden soñar nada, porque lejos de mí nada podréis hacer. Necesitamos tener a Cristo en mi presente, en mi pasado, en mi futuro y en mi vida eterna. Entonces Judá cometió ese error y por eso le fue contado por pecado. Dios le dijo: este pecado no se lo perdonaré, que siendo ustedes conocedores, conociendo que yo soy su hacedor, que yo fui el que los guardé, los protegí, les puse nubes, los acompañé, les mandé maná, yo soy el que los protegí siempre. No son sus armas, no son sus guerreros, no son sus arcos, no son sus espadas, no son sus muros. Soy yo su muro, soy yo su protector, yo soy su creador, su hacedor, su victoria soy yo. Ellos desecharon a Jehová y confiaron en sus propias fortalezas. Y eso llevó a que Dios hiciera un juicio a la porción de Judá. Eso hizo a que Dios se ofendiera con Judá. ¿Cómo Judá lo desplazó a Dios? ¿Cómo pudo Judá pensar en un futuro sin Jehová Dios? Sino que pensó en un futuro con sus muros. Entonces tumbaron casas, dice que derribaron casas para fortificar el muro, buscaron más pozos de agua para si los vinieran a sitiar, pudieran resistir y vencer. Y ellos decían: tenemos todo listo por si vienen los invasores, nadie nos va a vencer porque tenemos muro, tenemos pozos de agua. Y lo que hicieron fue lo contrario. ¿Qué le dijo Dios? Por tanto el Señor de los ejércitos los llamó en este día. Dice: Jehová los llamó, sabiendo que Dios estaba en plan de juicio, que estaba juzgando todo. Le dijo: vengan en este día y empiecen a vestir de cilicio, vengan al arrepentimiento, vengan a la oración, al ayuno, al llanto, al ascendech, a raparse el cabello, que era una expresión de humillación. Vengan y degollen corderos. ¿Y qué hizo Judá? Hizo lo contrario. Dice que empezaron a comer, a beber, a hacer fiestas, diciendo, como dice Pablo en el Nuevo Pacto, ahí toma Pablo esta palabra: comamos y bebamos, que eso no moriremos. Algún día moriremos, pero no por esta invasión. Entonces hicieron todo lo contrario. Dios los llamó al arrepentimiento, los llamó a orar, a ayunar como Esther, y ellos hicieron lo contrario. Se fueron a hacer banquetes, comidas, bebidas, cuando Dios le está diciendo: es tiempo de oración, es tiempo de ayuno, porque está en juicio, porque estoy trayendo juicios a las naciones. Es tiempo de interceder, de arrepentirse. Y ellos no tomaron en cuenta la palabra de Jehová. Entonces hicieron dos faltas. La primera, confiaron en sus muros, confiaron en sus ejércitos, confiaron en sus provisiones de agua, pero no en Jehová. Se les olvidó que Jehová es el que les sacó agua de la roca, que Jehová es el protector de día y de noche, que no eran los muros, era Jehová. Se les olvidó que ellos tumbaron un muro sin una
sin un martillo, sin un instrumento, que Dios tumbó unos muros en Jericó, ellos dando vueltas y gritando. Era Dios el que hacía todo por Israel. No eran ellos, no eran sus fuerzas, no eran sus espadas. Se les olvidó que es Dios el hacedor, que es Dios tu victoria. Y es algo que no se nos puede olvidar a nosotros. Jehová es mi victoria, Cristo es mi victoria, el Padre y el Hijo es lo que me garantiza mi vida, futuro, esperanza, vida eterna. Son ellos los dos. No son mis fuerzas, no son mis recursos, no son mis habilidades, no es mi juventud, no son los talentos que tengo. Es el Señor Jesucristo y el Padre Celestial los que garantizan que yo pueda vivir en plenitud. Son ellos que por gracia y por su amor yo pueda vivir en paz mis días. Es por ellos los dos. Entonces Judá cometió ese error, confiar más en las cosas que tenía que en Jehová. Y el segundo desobedeció porque Dios lo llamó a la oración y al arrepentimiento, y ellos se fueron a los banquetes, porque ellos decían: no, eso es imposible que venga un imperio, a nosotros no. Pues les vino juicio con Babilonia. Entonces eso en la primera parte de ese capítulo. La segunda parte nos muestra que Dios también le hace un juicio específicamente a una persona. En la primera parte a todo un pueblo, a Judá, al Valle de la Visión, a toda la Israel del sur. Pero en la segunda parte Dios le hace un juicio a Senad. ¿Quién es Senad? Un mayordomo. Para que lo podamos ver, es como José al lado de Faraón. Es la mano derecha de Ezequías, del rey de Judá. Era José, el Daniel de Nabucodonosor, la mano derecha. Era un hombre que tenía poder, autoridad, se le había dado el rey. Manejaba muchos asuntos comerciales, económicos, los religiosos. Era el mayordomo. Era la mano derecha, el asesor principal. Era Senad. Pero Senad también Dios le hizo un juicio. ¿Por qué? Porque fue altivo, porque se llenó de soberbia, porque se creyó luego el dueño. Él era solo el administrador, el mayordomo, pues se creyó el rey. Entonces se le subieron los poderes a la cabeza, se le subió la gloria, la fama, y Dios le hizo un juicio a Senad por eso, porque estaba incluso construyendo una tumba para él en donde se sepultaban los reyes. Él mismo se estaba dando ese lugar, cosa que no se podía, porque era Dios el que decía quién se sepultaba en el lugar de los reyes y quién no. Por eso a algunos reyes Dios no les permitió que los sepultaran en el lugar de los reyes, porque fueron muy malos. Dijo Dios: no los sepultarán en el lugar de los reyes. Entonces este estaba haciendo sepulcro para sí mismo, jactándose que él era digno de tener sepultura donde se sepultaban los ungidos de Jehová. Y Dios lo miró no con buenos ojos esa acción, porque es altiva, es soberbia. Él mismo se alababa, él mismo se llenó de orgullo, de altivez. Se parece al querubín expulsado de los cielos, lleno de soberbia, de altivez. Y eso no le agrada a Dios. Por eso a Dios le agradan los humildes, no que nos autoalabemos ni aún nos autoproclamemos, sino que esperemos que Jehová es el que recompensa, Jehová es el que honra, Jehová es el que tiene el momento en que te da honra. Jehová es el momento en que honra a los humildes, es Dios el que llega el momento en que te pone en un lugar de privilegio, no somos nosotros. Por eso nosotros no nos autoproclamamos ni nos autoalabamos, es Dios el que te va a dar honra en algún momento específico, delante de tus hermanos, incluso delante de los que no te querían. Es Dios. Entonces por eso Senad fue juzgado, recibió un juicio de parte de Dios, diciéndole: Jehová de los ejércitos dijo: vaya y dígale a Senad, Isaías, al tesorero, al mayordomo, a la mano derecha del rey Ezequías, dígale: ¿qué tienes tú aquí? Le está diciendo: ¿a qué te aferras tú en la tierra? De aquí a unos años tú morirás en un lugar extranjero. Aquí le está diciendo: que tú tienes aquí que te aferras tanto. Aunque tú creas que tengas eso, lo perderás, porque vas a ser llevado en duro cautiverio, y de cierto van a cubrir el rostro, y de cierto morirás en tierra extraña, en tierra extranjera. Y es lo mismo que Dios nos dice luego en el Nuevo Pacto. Dice: no se aferren a lo terrenal, no se aferren a lo aquí, a la tierra, porque esto no es nuestro. No se aferren a las cosas terrenales, porque esto es pasajero. Aferrémonos a Cristo, que es lo verdadero y lo eterno.
Entonces lo mismo le está diciendo Jehová a Senad, ¿qué tú tienes aquí en la tierra que estás tan aferrado? Le está diciendo, ¿qué tú tienes aquí en el valle de Sión que estás tan aferrado a eso, Senad? ¿Por qué tu corazón se prendió a esa altivez, a esa sepultura? Entonces lo mismo nos va a decir el apóstol Pablo en el Nuevo Pacto cuando dice, no pongan los ojos en las cosas terrenales, no se afanen por las cosas terrenales, no se idolatren las cosas terrenales, porque vuestros tesoros no están aquí abajo, están arriba en los cielos. Entonces aquí está la palabra del Señor para nuestras vidas, diciéndonos, preguntándonos, ¿qué tienes tú aquí a lo cual te aferras? Si Cristo mismo nos aferró a ser Dios para venir a ser siervo, ahora ¿qué nos aferramos nosotros siendo humanos mortales? Dice Senad, tú que labraste tu propio sepulcro para ti, no lo vas a estrenar. Él está diciendo, aunque tú hiciste tanto, eso era tu gloria, sepa que otro va a dormir en tu sepulcro, tú no vas a dormir en ese sepulcro. Y suele pasar con la vida humana, la gente se afana por construir imperios, por construir muchas cosas, y luego todas esas cosas otros las poseen, otros las toman. Entonces le está diciendo, ¿cuál es el afán? ¿A qué te prendes tú a la tierra? Hiciste un sepulcro y lo está construyendo con todos los lujos. Digo, pues otro dormirá en ese sepulcro, pero tú no dormirás en ese sepulcro. Todo lo que estás aquí aferrado, descuidando lo que tenía que hacer, cuidar a Judá, cuidar al rey, llamar al pueblo al arrepentimiento como mayordomo. Entonces le está diciendo, eres un mal mayordomo, le dijo, eres un mal mayordomo, vas a ser destituido y echado, te van a quitar la posición y lo que tenías por mal mayordomo. Entonces este mayordomo fue juzgado por su altivez, por su jactancia, al igual que Judá, por su confianza en sí mismo y no confiar en Dios. Por eso vino el juicio. Entonces, ¿para qué está esta foto? Para que nosotros vamos a decir, Señor, enséñame a confiar en ti siempre, a refugiarme en ti, a confiar en que todos mis días están seguros en tu economía, en tu amor, en tu voluntad, y no ser como Senad, un mal mayordomo, un mayordomo que recibió la autoridad, recibió los bienes, pero buscó lo suyo propio, buscó otras cosas que no eran las de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, muchos buscan lo suyo propio, mas no lo que es de Cristo, aferrándose a lo terrenal, sabiendo que lo terrenal va a ser pasado por fuego. Por eso dice, pone los ojos en las cosas de arriba, en lo eterno, principalmente. Entonces, ¿qué más le van a hacer a este mayordomo? Dice, le van a quitar el título de mayordomo, se lo van a quitar, va a ser cautivo, va a ir preso y además va a morir en tierra extranjera. ¿En dónde? En Babilonia. Además, no solo a eso, dice la profecía, y además lo voy a sustituir, te voy a reemplazar. Voy a llamar a Eliaquín, mi siervo, que va a ser mejor mayordomo que lo que tú fuiste. Entonces hubo una sustitución. De Senad lo cambiaron por Eliaquín, hijo de Hilcías. Y el Señor dice, yo le quitaré tus vestiduras y se las daré a mi nuevo mayordomo. Le quitaré las llaves del reino que usted tenía, que se las había dado a Ezequías, y se las voy a dar a mi siervo Eliaquín. Él tendrá las llaves del reino, las llaves de que lo que cierra nadie lo abre y lo que abre nadie lo cierra. Él tendrá las llaves. Él será como un clavo que voy a colocar firme donde todas las cosas se pongan en él. Todas las cosas del tabernáculo van a administrarlas él, toda la economía la va a administrar él. Él va a administrar todo porque es el mayordomo, es la mano derecha del rey. ¿Quién? El sustituto. ¿Quién es el sustituto? Eliaquín. Y eso se cumplió. En los días de Ezequías rechazaron a Senad, fue cautivo y Dios llamó a Eliaquín, porque todo lo que Dios habla se cumple. Recuerde que cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Entonces se cumplió esta profecía y también se cumplió la profecía de hasta que Dios no juzgó a esta porción de Judá, no los perdonó. ¿Por qué? Porque lo desafiaron, porque dijeron, podemos pelear contra Babilonia sin Jehová, podemos ir al frente al futuro sin Dios, podemos hacer sin Dios, podemos hacer banquetes, estar felices sin Dios. Y Dios dice, no, sin mí nada podéis hacer. Y cuando viene el Señor Jesucristo nos dice a nosotros igual, lejos de mí nada podéis hacer.
no van a poder tener un futuro, no van a poder salir las cosas plenas sin Cristo, porque Cristo es la fuente de plenitud y de vida para nosotros. Entonces hay dos profecías, una para Israel del sur y una para este mayordomo, Senat. ¿Quién lo sustituye? Eliaquín. Entonces, en este Apocalipsis, Eliaquín es el sustituto. Eliaquín es el reemplazo en este Apocalipsis. ¿Con qué profecía cierra este Apocalipsis? Una profecía que dice que viene un nuevo mayordomo. Una profecía que dice que viene uno el que va a recibir las llaves de todo el reino. Incluso le van a llamar Padre de Jerusalén. Cierra la profecía este Apocalipsis diciendo que va a venir uno que reemplace al primer mayordomo, porque el primer mayordomo transgredió, el primer mayordomo erró, hizo mal su mayordomía, su administración, y lo despidieron. Así cierra este Apocalipsis. Pero el Apocalipsis nuestro, porque nuestro Nuevo Testamento, nuestro Nuevo Pacto también tiene un Apocalipsis. El único pacto que no tiene Apocalipsis es el pacto eterno. Por eso después de que se cierre el nuevo pacto con un Apocalipsis, empieza por primera vez el pacto eterno. Y el pacto eterno tiene comienzo, pero no tiene final porque no tiene Apocalipsis. Por eso se llama pacto eterno. Por ahora está el antiguo pacto que ya tuvo un Apocalipsis, y ahorita nosotros estamos en un nuevo pacto que está muy vigente, lleva 2000 años, pero pronto le llega el Apocalipsis a ese pacto, dándole fin para que empiece el pacto eterno. El pacto que no tiene Apocalipsis. ¿Por qué no tiene Apocalipsis? Porque en ese pacto nadie va a fallarle a Dios. Todos tendremos un corazón tan limpio, tan puro, con una nueva carne pura, limpia, que nadie sabrá que es transgredir a Dios, ni desobedecer a Dios, porque tendremos la misma naturaleza de Cristo en espíritu, alma y cuerpo, completamente. Entonces, pero en mi Apocalipsis, ¿cuál es mi Apocalipsis? El que Dios le reveló al apóstol Juan, porque este es el Apocalipsis que Dios le reveló al profeta Isaías. Por eso los dos libros empiezan igual. Este libro empieza en el capítulo 1 diciendo la visión que tuvo el profeta Isaías de Dios, y Apocalipsis empieza diciendo la revelación que Dios le dio al apóstol Juan. Es lo mismo, solo que aquí él lo llamó una visión y el apóstol Juan lo llamó una revelación del fin del pacto. Y esta es una visión del fin del antiguo pacto. ¿Comprende? Entonces, ¿cómo se cerró el antiguo pacto? Con un reemplazo, con un nuevo mayordomo, con un nuevo administrador de toda la casa, con un nuevo digno de confianza al que entregaron las llaves de todo. En mi pacto también se cierra igual, pero solo que en mi pacto hay uno mayor que Eliaquín, hay uno mejor que Eliaquín, porque en mi pacto, cuando vamos a Apocalipsis, dice que a Cristo se le ha dado la llave del reino, del trono de David. La llave la tiene él. Le dice, escribe a Filadelfia, Juan, y dile que el que tiene ahora la llave del reino, dice, el que tiene la llave, que lo que abre nadie lo cierre, lo que cierra nadie lo abre. Dile que yo tengo esa llave. Ahora la llave no la tiene Eliaquín. Eliaquín sí tuvo la llave de este antiguo pacto, pero era solo la llave de Jerusalén. Pero en mi pacto hay uno más grande que Eliaquín. Por lo tanto, en esta foto Eliaquín es Cristo, porque en el nuevo pacto a Cristo se le entregó la llave de toda la creación de la tierra, reemplazando al primer mayordomo. ¿Cuál era el primer mayordomo en este Apocalipsis viejo? Senat. Pero ¿cuál es el mayordomo en el Apocalipsis del Nuevo Testamento? Adán. Adán fue el primer hombre mayordomo que Dios le entregó la tierra, le entregó todas las bestias, le entregó las plantas, las mujeres, los animales, le entregó la llave de toda la tierra. Pero salió mal mayordomo, mal administrador, y lo destituyeron porque se aferró a algo. Así como Senat se aferró a un sepulcro, Adán se aferró a la mujer más que a Dios. Por eso cuando Dios llegó al Edén, no juzgó a Adán por lo que comió, juzgó a Adán a lo cual se aferró. Porque Adán, cuando recibió la mujer, la adoró más que al Dios que lo veo. Él le dice a Jehová Dios, por cuanto tú
obedeciste la voz de tu mujer y no la voz mía, vas a ser destituido de mayordomo. Entonces a Senad lo destituyeron por Eliaquín. Foto y sombra de lo que iba a pasar en mi Apocalipsis. En mi Apocalipsis, a Cristo es el que constituyeron ahora el nuevo cargo de mayordomo de toda la tierra. Entonces, ¿qué es Cristo? Cristo es el mayordomo de toda la tierra. Cristo es el nuevo tesorero de Dios. Cristo es el nuevo mano derecha de Dios. Cristo es el nuevo que tiene todas las llaves de todas las cosas de la tierra. Él tiene las llaves de abrir todas las cosas. Por eso si hay cosas que necesitamos que se abran, hay que ir al que tiene las llaves. Porque Él es el que te puede abrir puertas que nadie puede abrirte. Y Él también puede cerrar puertas que ninguno más sabe cerrar. El Señor Jesús. Él sabe cómo se hacen todas las cosas de la tierra. Él sabe por dónde son todos los caminos de la tierra, porque a Él se le entregaron las llaves del trono del reino de David. Entonces por eso le dice: Juan, escribe a mi iglesia Filadelfia en Apocalipsis, dice: dile que el que tiene las llaves le habla, que el que tiene las llaves, que todo lo abre, todo lo cierra, o sea, que Él puede todo en la tierra, le habla a la iglesia. Dice: dile que yo tengo ahora las llaves. No las tiene Adán. A Senad ya lo destituyeron y a Adán ya lo destituyeron. ¿Por qué? Porque fueron malos mayordomos. ¿Y por qué fueron malos mayordomos? Porque pusieron a algo o a alguien por encima de Dios. Y nunca se puede poner ni a algo ni a alguien por encima de Dios. Dios debe estar por encima de todas las personas y de todas las cosas de tu vida. Por eso se lo entregaron al Señor Jesús. Porque el Señor, cuando estuvo en la tierra, su padre estuvo por encima de su papá, por encima de su padrastro, por encima de su mamá, estuvo por encima de María, por encima de sus hermanos, por encima de los religiosos, por encima de todos. Siempre hizo la voluntad del Padre, no se aferró a nada acá abajo, y por eso a Él lo hicieron mayordomo, sumo sacerdote y también rey, porque Él es el rey. Entonces, solo que aquí en la foto Él es el mayordomo, Él es el tesorero nuevo, Él es la mano derecha de Jehová el Rey. Y ahora hay un nuevo constituido. Entonces Adán fue destituido como Senad. Entonces por eso este Apocalipsis cierra mostrándonos que Dios destituyó al viejo administrador y trajo uno nuevo. Solo que aquí Él dice: voy a traer a mi siervo Eliaquín en este Apocalipsis. Pero en mi Apocalipsis Dios no trajo un siervo. Dijo: ahora para el pacto eterno y lo nuevo voy a poner de mayordomo, de tesorero, para que administre toda la tierra, no un siervo, a mi unigénito hijo. Él va a ser mi mano derecha, mi tesorero, mi mayordomo de todas las creaciones. Él tiene las llaves porque yo se las entregué. Él tiene el anillo y Él es el Señor de la tierra y el Señor de los cielos. De mi Apocalipsis es mejor que este, porque en este Apocalipsis Eliaquín fue el reemplazo de Senad, pero en mi Apocalipsis Cristo es el reemplazo de Adán. Ahora en mi Apocalipsis yo estoy bajo la mayordomía de Cristo. Yo estoy con el que tiene las llaves. Por eso, si hay algo que tú necesitas que se abra, tienes que acudir al que tiene la llave. Y el que tiene la llave no es un político, no es allí algún socio. El que tiene la llave, lo que tú necesitas que se abre, no es una influencia que tienes por ahí. Tienes que ir al que tiene la llave. ¿Quién es el que tiene la llave? El Señor Jesucristo. Entonces tú tienes que ir al Señor Jesucristo y decir: Señor Jesucristo, yo sé que tú eres el que tiene las llaves para abrir esto o para cerrar también, porque Él puede abrir y nadie cierra, y lo que cierra nadie lo abre, solo el Señor Jesús. Entonces por eso ahora nosotros debemos ir a este tesorero, debemos ir a este mayordomo, a la mano derecha del Rey Jehová, que ha sido constituido y puesto en reemplazo por Adán, porque Adán falló en la mayordomía de la tierra. Adán falló en el Edén, pero Cristo, el nuevo mayordomo, no falló, ni nunca ha fallado ni fallará. ¿Por qué? Porque es el mismo Hijo de Dios. Y por eso dice: Él será como un clavo clavado firme, y sobre Él voy a colgar todas las cosas. Que está diciendo que sobre Cristo es que se va a hacer la nueva creación. Todo va a fluir alrededor de Cristo, porque Cristo es el clavo firme que nos corrompe, el que sostiene toda la creación de Dios.
es Cristo Jesús. Te dice, sobre él pondré las tazas, los vasos, los instrumentos del templo, todo lo pondré sobre él, sobre Cristo. Entonces ahora todas las cosas se las entregó Jehová el Rey a Cristo. Y por eso todos los que estamos con Cristo tenemos acceso a todas las cosas del mayordomo. Y los que no están con Cristo, pues no tienen las llaves que les abre, no tienen las llaves que cierra, por eso sufren tanta persecución. Y nosotros estamos amparados por el mayordomo, estamos amparados por el tesorero. Él como tesorero nos ayuda, nos comparte su economía, como mayordomo nos ayuda a administrar, como mayordomo, como mano derecha del Rey, intercede por nosotros. Entonces en el Apocalipsis nuestro, Cristo es el que tiene las llaves. Aquí era Eliaquín, pero en Apocalipsis dice, dile Juan, que el que tiene las llaves del reino vive. Y esto le dice a la iglesia, yo tengo las llaves, no se afanen, no se preocupen, yo tengo las llaves de todas las cosas, yo les puedo abrir, pero también les puedo cerrar, porque soy el que tengo toda la economía de Dios en mis manos. Les damos gracias porque mi Apocalipsis me presenta el mayordomo perfecto, el mayordomo completo, el mayordomo maravilloso de Cristo. Este Eliaquín era una sombra y fue un gran mayordomo, pero era solo para ese pacto, y ese se murió y se acabó. Pero Cristo es un mayordomo que vive por eternidad, es un mayordomo eterno, con un tesorero eterno, y por eso toda la iglesia está fluyendo alrededor de ese mayordomo. Entonces ahora, ¿qué le dice? La profecía dice, lo llamarán Padre. También a Cristo es como nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ampara, Él nos protege, Él está a favor nuestro, porque Él es el nuevo mayordomo. Y este mayordomo vela por los intereses del Rey, que es su Padre Jehová. Entonces le damos gracias porque Senad fue desechado, fue destituido porque fue mal mayordomo, pero le damos gracias porque Cristo es el nuevo mayordomo constituido por Dios. Dios despidió al viejo administrador de la tierra, al viejo Adán. Adán perdió su vestido, Adán perdió sus vestiduras, perdió su trabajo, perdió la oportunidad que Dios le dio de ser mayordomo, la perdió. Y ahora Cristo es el nuevo que tiene las vestiduras de mayordomo. Cristo es el que tiene las llaves, el que tiene los tesoros. Todo lo de Dios lo tiene Cristo. Por eso es que el Señor te dice, sin el mayordomo, sin el tesorero, nada vas a poder hacer, porque yo soy el tesorero, yo soy el mayordomo. Tienes que venir a mí para yo compartirte la economía, tienes que venir para yo prestarte las llaves, para abrirte oportunidad, abrirle camino a tus hijos, para cerrarle también puertas a enemigos. Solo Cristo puede hacer eso. Cristo es el que le puede cerrar puertas de enemigos que persiguen tus hijos. Cristo le puede cerrar la puerta para que nunca persigan más a tus hijos. Pero también le puede abrir puertas de caminos para que tus hijos, tu familia, para ti mismo, Cristo, el que tiene las llaves. Entonces por eso necesitamos al que tiene las llaves. Está en Apocalipsis, no sé si me acuerdo ahorita dónde está, pero sé que está en Apocalipsis. Si usted lo tiene allí es donde le da la Filadelfia, y tú lo puedes leer en tu casa. Él le dice, tranquila Filadelfia, tranquila iglesia, yo soy el que tengo las llaves. Yo ahora soy el mayordomo tuyo. Confía, porque yo soy un buen mayordomo. Yo soy un buen tesorero. Yo tengo las llaves de todo. Yo te ayudo. Confía, iglesia. Y eso es la palabra para nosotros. Entonces damos gracias a nuestro Padre Celestial porque en el capítulo 22 nos muestra la primera parte en no confiar en nuestras propias fuerzas, no confiar en nuestra propia sabiduría, no confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios planes, no confiar en lo que tengo en el banco, en los ahorritos que tengo allí. No confíes tu futuro en eso. Toda nuestra confianza está en Cristo Jesús. Si he de vivir, si he de tener paz, si he de prosperar, si he de vivir futuro, es por Cristo. No es por nada de lo que soy ni tengo, sino por la gracia de Cristo, que me permita ver buenos días, que me permita ver un futuro, que me permita tener una vida eterna. Por la gracia del Señor Jesús. No es por nosotros, no es porque seamos fuertes, ni inteligentes, ni súper buenos, no. Por eso Judá falló, porque Judá pensó que era súper fuerte. Pero no somos súper fuertes, hagamos un muro y eso. No somos súper fuertes.
No es porque seamos súper buenos, no somos súper buenos. Es por la gracia que el Señor Jesús tiene de darnos vida, bendición, su amor para nosotros, de bendecirnos con cosas, de ayudarnos a tener algunas cosas para el bienestar, el placer nuestro, Cristo en nosotros. Entonces, la primera parte nos muestra para que no repitamos el error de Judá, que cuando Dios los llamó a orar, a ayunar, ellos hicieron oídos sordos, pero no necesitamos eso, necesitamos es comer y beber, que mañana moriremos. Entonces Dios dice, no les perdonaré ese pecado, y va a venir Babilonia. Y la otra parte, la gran maravilla para nosotros, ¿por qué? Porque el viejo Adán fue despedido de la tierra. Ya no va a gobernar la tierra nunca más un descendiente de Adán. Por eso usted mira el desastre de todos los descendientes de Adán. ¿Cuáles son? Los políticos, los líderes. Todos ellos son los descendientes de Adán. Y todos dicen, no, yo sí voy a solucionar el país, yo sí voy a solucionar esto. Y han pasado 6.000 años y cada vez esto está un caos, los líderes. ¿Por qué? Porque todos ellos son descendientes de Adán. Son malos mayordomos. Buscan lo suyo propio. Cuando ven un sepulcro, se aferran a esos sepulcros. Pero el Señor dice, ya no voy, cuando venga Cristo, ya no voy a colocar los descendientes de Adán, los líderes del mundo. Un solo Cristo será el que gobierne toda la nueva creación, porque Él es puro, corruptible, el Hijo de Dios, que no se aferró ni a ser Dios en la eternidad para ser hombre, no se aferró aquí en la tierra nada para volver a ser Dios. Él es el inquebrantable, el que no se aferra a nada, solo a su Padre. Y nosotros somos iglesia. Entonces vivimos tu plena y exacta realidad. Amén. Así es, vivimos tu plena y exacta realidad. Y vivimos ahora amparados por el mayordomo. ¿Quién es el mayordomo? Cristo. Entonces tú le puedes decir, cuando ores, Cristo, tú eres mi mayordomo, tú eres mi tesorero, tú eres el que tiene la llave de mi futuro. Ábreme. O cierra si es necesario cerrar cosas, ciérralas, porque tú eres el mayordomo que me cuida. Y el Señor Jesús es eso ahora en el Apocalipsis nuestro, que ya no es Eliaquín. Eliaquín era pequeñito, era una sombra para lo que había de venir, pero ahora tenemos un Senat, se fue, un Adán se despide, nunca más volverán los líderes del mundo a gobernar las naciones, sino Él, Cristo, el Hijo de Dios, será el que gobierne todas las naciones de la tierra cuando vuelva. Se despiden las elecciones democráticas, autocráticas, la monarquía, todos esos reinados que han colapsado se van porque salieron malos administradores como Adán el primero. Pero viene el único que es perfecto administrador, perfecto mayordomo. Por eso cuando vino lo mostró. Multiplicó los panes, multiplicó los peces, decía cuántos panes quedaron, cuántos peces quedaron. Registra allí, es un mayordomo, es un administrador, nada se le perdía. ¿Cuántas ovejas hay? 99, falta una, me voy a buscar. Un administrador extraordinario en Señor Jesús. Siempre velando por la economía de Dios, porque a su Padre no se le pierda ni un pan, ni un pez, ni una oveja, ni un hijo, ni un drama. El administrador de administradores, el mayordomo de toda la creación, el Hijo de Dios. Y la buena noticia es que nosotros estamos en su mayordomía. Yo acepto la mayordomía del Señor. Digo, Señor, yo acepto tu mayordomía. Yo estoy bajo tu mayordomía. Tú eres mi mayordomo. Tú eres mi tesorero, el que me comparte la economía de Dios en mis manos. El Señor Jesús es el nuevo Eliaquín. Por eso incluso Eliaquín significa Dios lo levantará, hablando de Cristo, porque Dios lo levantó entre los muertos. Dios lo levantó al tercer día del sepulcro. Y es el reemplazo de Senat, que quería un sepulcro, y Dios trajo a Cristo, el que salió de un sepulcro, que no se aferró a la tierra, sino a Dios. Maravilloso es el Señor Jesús. Yo acepto el mayordomo. Amén. Yo también acepto a mi mayordomo. Qué hermoso. Sí, hermoso el Señor. Es el mayordomo perfecto, maravilloso, perfecto en su administración, porque Él es el mayordomo perfecto. Y hoy le decimos, Cristo, gracias, porque tú eres el sustituto de Adán, porque tú reemplazarás a todos los líderes mundiales, a todos los descendientes de Adán que han destrozado las naciones, las riquezas de las naciones, los pueblos. Tú vas a reemplazarlos a todos
y contigo vendrá la paz, la justicia, el amor, la benignidad, la armonía, la felicidad. Todo lo que la humanidad ha querido viene con el nuevo mayordomo. Por eso usted no confíe en que los descendientes de Adán van a traer eso, porque ningún descendiente de Adán va a traer lo que solamente puede traer el mayordomo de Dios, Cristo Jesús. Entonces por ahora esperamos que venga el mayordomo y lo estamos esperando, que regrese el mayordomo, que regrese el tesorero a la tierra, que regrese el Sanap Panea, la mano derecha del Jehová en la tierra, el Señor de toda la tierra, que regrese el que tiene el anillo, el que tiene las vestiduras de mayordomo, porque Adán las perdió y se las dieron a Cristo. Ahora Cristo tiene las vestiduras de la mayordomía en la tierra. Por eso nada en la tierra pasa sin que el mayordomo intervenga. Por muy fuerte que se crea un imperio, por muy fuerte que se crea un líder mundial, nada pasa sin que el mayordomo lo determine. Es el mayordomo el que lo permite o no lo permite, porque Él es el dueño de todas las naciones de la tierra, aunque las naciones de la tierra aún no lo reconozcan. Él es el dueño de toda la tierra, y de todas las naciones y de todos los pueblos y de todas las riquezas de la tierra. Es el Señor Jesús, que es tu Señor y mi Señor. Tenemos la fe y la esperanza que tú reemplazas todo. Amén. Porque Él es el incorruptible, así es, Cristo nuestro Rey Mayordomo. Por eso, qué felicidad, qué maravilla, qué gozo, ¿verdad? Saber que nosotros, la iglesia, ya tenemos el favor del mayordomo. Él está con nosotros y por eso confiamos en que los días serán plenos, en que los días venideros serán disfrutables. No por mí, no por lo que tenga, porque el mayordomo está conmigo. Y esa es la garantía de que yo tengo unos días mejores mientras que esté en este cuerpo y cuando resucite en el otro. Mi garantía se llama Cristo Jesús. Amados, tengan disfrutable reposo. Nos vemos mañana en el maná de la mañana para seguir conociendo las maravillas inescrutables de Cristo Jesús y poder nosotros disfrutar a nuestro amado Señor, para poder disfrutar la mayordomía de Cristo en nuestras vidas. Sean muy bendecidos, muy enriquecidos con tu palabra de sabiduría, de ciencia, de fe. Amados, paz, reposen plenamente. Gracias por estar. Nos vemos mañana en el maná de la mañana. Paz a todos, amados. Reposen plenamente. Paz. Paz a todos. Paz, amados.